Muy buenos días. Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista el invitado, el economista Juan Pablo Fernández. Bienvenido. Buenos días, Adolfo. Un saludo a ti y a todos tus televidentes. Grecia dijo no. Dijo no. Le dijo no a la Troika y a las imposiciones del plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. ¿Qué va a pasar? No se sabe muy bien. No se sabe muy bien porque algunos dirían Grecia se saldrá del euro. Vamos a ver las negociaciones que hagan a partir del día de hoy con los principales acreedores de Grecia, a la cabeza de Alemania, y ya veremos qué pasa, ¿cierto? Pero el hecho fundamental del día de ayer es que los griegos le dijeron no al plan de austeridad, de ajuste durísimo de la economía que les venían imponiendo desde el año 2010. Pero vamos un poco con la historia, desde la integración de Grecia con el mercado común europeo. ¿Qué nos dice la historia? Grecia se integra a la Unión Europea y asume el euro en el año 2001. Y eso tiene unos costos tremendos para esa economía y en general, digamos, para las economías pequeñas de la Unión Europea, porque ellas renuncian, de un lado, a su soberanía monetaria, o sea, a tener una moneda propia, y eso implica a tener un manejo macroeconómico propio desde el punto de vista de la tasa de interés, el tipo de cambio y todo lo que tiene que ver con políticas monetarias de fomento. Es decir, la cosa nace mal desde la integración. Renuncia, ¿cierto? Renuncia a esa serie de medidas y se iguala con el resto de las potencias europeas. Igualar entre comillas. ¿Cierto? Se iguala entre comillas. Y también se introduce a una unión aduanera, o sea, se igualan también de alguna manera los aranceles. Entonces Grecia, una economía pequeña, compite en igualdad de condiciones con economías tan fuertes como Francia, Alemania, y entre otras, pero son fundamentalmente con Francia y Alemania. Eso es lo que usted llama igualar entre comillas. Países pobres con países ricos. ¿Cierto? Y ahí nace el problema. Y ahí lo que se ve, ¿cierto? Y ahí lo que se ve es que terminan ganando las naciones más poderosas. Incluso Grecia entró perdiendo durísimo a la Unión Europea porque de entrada quemó la mitad de sus reservas internacionales. O sea, tenía unas reservas internacionales de alrededor de los 6.500 millones de dólares y cuando entra a la Unión Europea se le pierden 3.000 por el cambio del dracma al euro. Y esa sumatoria de cosas empuja a Grecia a competir en igualdad de condiciones y lo lleva a la crisis del 2010. Tenemos una Grecia sobreendeudada, sí, una Grecia en crisis, sí, una Grecia en problemas, pero la crisis no es de hoy, eso viene desde el 2010. Pero mira, Adolfo, el ingreso a Grecia del euro le causó graves problemas a Grecia. De entrada, por ejemplo, le tumba su industria, o sea, le destruyó parte del aparato industrial. La participación de la industria griega en el Producto Interno Bruto interno se cayó de alrededor del 30% a la mitad. En segundo término, le tumba su inversión. O sea, si una economía no invierte lo suficiente, no puede, ¿cierto?, atender las vías, no puede atender la industria, no puede atender el agro, y la inversión en Grecia se cayó en la mitad. O sea, ¿y por qué acepta, excúseme la interrupción, entrar en esas condiciones? Porque, digamos, las economías poderosas y también gobiernos que actuaron, a mi juicio, de manera equivocada, falta ver si por debajo de la mesa se movieron otro tipo de intereses. Por ejemplo, pero, ¿cierto? Esta deuda que crece de manera exponencial en los últimos años, la pregunta que uno se debería hacer, bueno, ¿y los intermediarios de la deuda? ¿Cierto? El caso, por ejemplo, de Goldman Sachs, de la cual fue presidente Draghi, el actual presidente del Banco Central Europeo, que contribuyó al maquillamiento de las cifras fiscales de Grecia para que ingresara, bueno, y toda esa emisión de deuda en la que ellos participaron, ¿quién se ganó la comisión? Ojo con esa cifra, entra con unas cifras maquilladas, no con una realidad financiera ante el mercado europeo. Claro, Goldman Sachs, y eso es una cosa que está en proceso de acusación, contribuyó a maquillar las cifras fiscales de Grecia para que ingresara a la Unión Europea, para que después Goldman Sachs, esos bancos de inversión, se convirtieran en los intermediarios de la deuda que emitiera el gobierno griego. Es como la persona que altera sus estados financieros para sacar un préstamo en un banco. Pero tiene de socio a los dueños del banco, porque a los dueños del banco les interesa ponerle esa plata, así sea en condiciones onerosas, para intermediar, en primer lugar, intermediar la operación y después ganarse unos buenos dólares a través de la recuperación del cobro de altas tasas de interés. En ese momento, ¿cuál era el interés de países fuertes como Alemania, como Francia, para el ingreso de Grecia? Alemania tiene dos tipos de intereses sobre Grecia. De un lado, es el principal acreedor de Grecia. En este momento. En este momento. Es de los 170.000 millones de dólares que tiene deuda externa Grecia, más o menos entre el 30%. Pero en el momento del ingreso de Grecia
al euro, a la zona euro? Más o menos lo mismo, o sea, Alemania tiene intereses importantes en Grecia. Y de otro lado tiene intereses económicos, o sea, además de los de ser un acreedor, es el principal inversionista extranjero en Grecia en negocios como el turismo, en negocios como todo el negocio inmobiliario que se mueve en Grecia, en el sistema financiero y en la industria de las telecomunicaciones. El caso de Alemania, el caso de Francia, el caso del Fondo Monetario Internacional. El caso de Francia, además de también tener intereses como acreedor, tiene algunos intereses económicos, no del mismo tamaño de Alemania, es el segundo principal inversor, ¿cierto? Pero no tiene el mismo tamaño. Y además, pues estas organizaciones mandaron sus chepitos, ¿cierto? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. La famosa troika. ¿Cierto? La famosa troika, que está representada por personas que tienen pues una serie de acusaciones encima que son, digamos, a mi juicio, por lo menos le tendrían que dar todo un velo de duda sobre las medidas que imponen esas instituciones. Que le resta autoridad moral a las decisiones de la troika. Sí, sí, claro, le resta toda autoridad moral para imponerle condiciones económicas que a mi juicio rayan con lo inmoral al pueblo griego. Pero desde el 2010 viene con una serie de medidas, austeridad, más impuestos, pensiones, etcétera, etcétera. Pero se revienta a Grecia. No, a Grecia lo que hicieron fue imponerle un ajuste hacia abajo. O sea, pero eso viene desde el 2010. Justo. Desde el 2010, sí. ¿Cierto? Para refinanciar su deuda, esas tres instituciones le dicen a Grecia, y para poder pagar las acreencias de Grecia, le dicen, hombre, usted lo que tiene que hacer es ajustarse hacia abajo. O sea, para que usted va a tener que trabajar más duro, pero de entrada para trabajar más duro le quitan la proteína animal, o sea, le quitan la fuente de energía a la economía griega para que pueda trabajar más duro y la ajustan hacia abajo. Obligan a que se reduzcan los salarios de la mayoría de los trabajadores, obligan a que se reduzcan las pensiones, obligan a que se flexibilice el mercado laboral, les obligan a aumentar los impuestos y todo un ajuste recesivo que hasta economistas como Krugman y Stiglitz, que son premios Nobel de Economía, han dicho que eso es una cosa completamente inmoral e indeseable lo que ha hecho la troika con el pueblo griego. Y viene el momento presente. Se 4 años. revienta a Grecia. 5 años. Y dice no. No seguimos en esas. 5 años diciéndole sí a la troika y el pueblo griego se reventó. Y la troika le dice, si usted quiere que yo le preste más plata, usted tiene que hacer un ajuste muchísimo más profundo, con elementos como estos. Hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo que la deuda internacional griega es insostenible, es impagable. O sea, luego hay que perdonarle los pagos a Grecia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Condonar la deuda? Tendrán que revisar, ¿cierto?, cosas como un programa como el que le sucedió a Argentina en el 2001, que llegó a un punto que no fue capaz de pagar la deuda y una parte de los acreedores internacionales tienen que decirse, nos bajamos de una porción de la deuda externa. ¿Y cuál puede ser el efecto sobre Europa, sobre América Latina, sobre Colombia? En Europa hoy está en problemas económicos tremendos, ¿cierto? Y allí se podría extender lo que llaman el riesgo moral, ¿cierto? Es que se suban las tasas de interés y eso termina afectando las inversiones en Europa. Y en Colombia es un país muy expuesto a esos cambios de vientos internacionales porque tiene altísimos déficits externos y además necesita el financiamiento externo para poder poner a funcionar su economía. Y un encarecimiento del endeudamiento externo golpearía duro las finanzas públicas, la inversión en Colombia, el consumo y todo el aparato económico en general del país. Primero en la entrevista con Adolfo Beck, en la mañana amable de la televisión colombiana, Juan Pablo Fernández, qué grato. Pedagogía en torno a la crisis griega. Muchas gracias por tu invitación. Que la gente entienda el fenómeno. Sí, ojalá que lo hayamos contribuido a aclarar. Esto es un gesto de dignidad, que puede ser un buen ejemplo o un mal ejemplo para el mundo. Yo creo que es un buen ejemplo. Un ejemplo emular a que los pueblos le tienen que decir a estas instituciones que esos planes de ajuste tienen que ajustarse a la realidad de los pueblos y al progreso mutuo y a las buenas relaciones entre los pueblos y no simplemente beneficiando a los intermediarios del capital. Superar la dictadura de los organismos internacionales. Sí, señor. Grato verlo. Feliz Igualmente. día. Muchas gracias, Adolfo. Ya continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional Televisión de Valores.